hablando de eso, de lo que significa la unción, a veces tenemos ideas equivocadas de lo que puede ser, no solamente la unción, sino ideas equivocadas acerca de lo que dice la Escritura, ¿no? Y entonces, porque nos pasa a todos, a veces podemos no interpretar bien y a veces vemos que todo el mundo en el que vivimos, espiritual, tanto en el catolicismo, en el judaísmo, en el cristianismo, etc., estamos todos tan divididos por la cuestión de las interpretaciones, ¿no es cierto? Y vivimos promocionando esta Biblia es la mejor, la otra tiene esta traducción y así sucesivamente, ¿no? De repente uno ve publicaciones de libros de personas que dicen, este libro le va a cambiar la vida. En definitiva, el libro no le cambia la vida, lo que cambia la vida es el Señor, su palabra, ¿no? Pero a veces hacemos todo ese tipo de entorno a la vida espiritual y a veces nos confunden y muchas veces somos la herramienta para confundir a los demás, desgraciadamente. Y entonces yo hoy les voy a mostrar más o menos algunas cosas de lo que yo veo en la Escritura, no mías, sino de lo que yo veo en la Escritura, acerca de la unción. Espero llegar a eso, pero voy a salir, ¿no es cierto?, de donde dice el Salmo 23, ¿no es cierto? Aderezas mesas, ¿se acuerdan ustedes? Aderezas, preparas, es lo mismo. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. De hecho, que hemos hablado mucho del Salmo 23, debe haber muchísimo más que tal vez no sepamos ninguno de nosotros, pero por lo menos vamos a ver si sacamos algunas conclusiones de lo que aprendemos de la palabra y la ponemos por obra, ¿no es cierto? Dice, adereza, prepara una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Además está decir, si ustedes lo saben porque yo lo expliqué y seguramente lo saben de otras partes también, es una relación, el Salmo 23, de pastor y oveja animal, ¿no? Y el pastor tiene que preparar una mesa, aderezar mesa, ¿no es cierto? Preparar el sustento, el pan, la comida de las ovejas. Y de hecho que para sustentar a las ovejas el pastor tenía que hacer muchas cosas, los buenos pastores, ¿no? Porque de repente alguno lo podía dejar a la deriva. Por eso habla tanto del Salmo 23 y otros pasajes. Y cuando un pastor preparaba la mesa o preparaba los alimentos para que sus ovejas fueran transitando de lugar en lugar, tenía que estar muy preparado, ¿no es cierto? Primero por el clima que podía haber en la región, tenía que salir de valles a las montañas, andar por desfiladeros, tenía que recorrerlo el primero bajo el riesgo de poder caerse, ¿no es cierto? Porque pasa, ustedes van a ver el Salmo 120, 121, todos son salmos de peregrinaje, son como tantos otros, pero de peregrinaje a peregrinaje, ¿no? De caminar. De hecho, antes de caminar, ahorita ni caminando, ¿no es cierto? Sí, es cierto. La Biblia dice, bueno, que teníamos que comer todo lo que está al alcance de la mano, imagino las frutas, las verduras, ¿no? Y nosotros comemos todo lo que está al alcance de la góndola, ¿no? Más o menos es cierto. ¿Me entiendes? De la góndola y para colmo envasado, enlatado y es cierto, la Escritura a veces nos enseña una cosa y por ahí vivimos otra. Y entonces se dice, Salmo 120, ¿no es cierto? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Se acuerdan ustedes? Mi socorro, lo cantamos antes. Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y entonces, él sigue, no dará tu pie resbaladero ni se dormirá que te guarda, ¿no? ¿Me entiendes? No se pondrá el sol ni la luna de noche, no te fatigará el sol ni la luna de noche. Y entonces uno cuando ve el Salmo, uno se da cuenta de que hay una persona que se pone delante de Dios y le dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y entonces dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y entonces la comunidad lo pone delante del Señor, de Dios, y le dice, no dará tu pie al resbaladero, porque primero habla en primera persona, después hay un grupo que está hablándole a una persona en el Salmo. Ese Salmo, como otros salmos, hablan de que alguien está partiendo, de que alguien tiene que viajar, que tiene que trasladar por lugares inhóspitos. El Salmo 84 es lo mismo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo con ustedes? Cuando habla de cuán hermosas son tus moradas, oh Adonai de los ejércitos, anhela mi corazón y mi corazón está ardiente por estar en tus atrios y sigue caminando hasta llegar a ver a Jerusalén, ¿no es cierto? Y estaba aquel valle de Bajá, un lugar inhóspito. Es el Salmo 84. En el Salmo 121, mientras va a caminar o antes de caminar, dice que no hay monte que lo pueda sostener o cuidar. De hecho que ahí la palabra es monte de monte, de hecho que
siempre aparece la palabra monte, pero muchas veces es metafórico, ¿no? La palabra monte habla de monte, sí, ¿no es cierto? Por eso en arameo viene el Shaduel, lo que es el Dios del monte, y de ahí viene la palabra Shaddai, que es Dios que es todopoderoso, ¿no es cierto? Pasa al hebreo ya despojada de todo paganismo. El Shaduel, de donde viene la misma palabra, el Shadi, ¿no es cierto? Y va a ser Shaddai en hebreo, que es todopoderoso, omnipotente, suficiente, ¿no es cierto? No siempre era un monte. Los montes también eran personas, ¿no es cierto? Que se le decía, a los montes se decía a los líderes de Israel, por ejemplo, o a cualquier otra persona, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando dice, oh monte, que a veces son ensoberbecidos, ¿no es cierto? Está hablando, sí, de montes, pero metafóricamente está hablando de la soberbia, ¿no es cierto?, de los líderes, en este caso de Israel. Y entonces, ahí sí podría haber, expresándose de los montes, pero acuérdense que el monte, que era la montaña, ¿no es cierto?, también para ellos era un dios, ¿entiendes? Entonces siempre había una divinidad, un ente espiritual, ¿no es cierto?, invisible, que estaba detrás de esos montes, como detrás del mar, detrás de la hierba, detrás de los árboles. Por eso Acera también estaba representada por un árbol y todo así. Y entonces las divinidades estaban representadas por elementos. Y entonces el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. No importa si está hablando de los montes, pero hay una divinidad detrás de eso, o alzaré mis ojos a los montes, detrás de alguien que me pueda ayudar. Dice, no, mi socorro viene de Adonai, ¿no es cierto?, que hizo los cielos y la tierra, pero no de algo en lo cual yo deposito mi confianza para que sea mi ayudador, mi guía y mi sustentador, ¿de acuerdo? Y entonces siempre, ¿no? Yo mencioné el Salmo 120, creo que el 21, el 84, y hay muchos que hablan de peregrinaje, ¿no es cierto?, de lo difícil que era transitar, como que quedar en una trampa de rocas filosas al merced de serpientes, de escorpiones y de salteadores, etc. De hecho, que de alguna manera así queda el hombre, este hombre judío, cuando pasa el samaritano, ¿no? Queda tirado allí bajo las inclemencias del tiempo, de todos los salteadores y también animales que podían estar dando vueltas por allí. Bueno, pero entonces dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El pastor prepara el sustento de la oveja en presencia de angustiadores. Cuando el pastor tiene que ir guiando las ovejas, había, digamos, incluso pozos tapados por maleza donde las ovejas podían caer metros, ¿no es cierto?, que eran atrapadas en rocas, rocas que caían. Vieron aquí cuando ponen el calicanto también, ¿no es cierto?, y las mallas y un montón de cosas para que no haya, para prevenir los deslaves y todo, pero también lo había, era muy inhóspito y sigue siendo inhóspito Israel, ¿no? En muchas regiones, no es solamente en la antigüedad, hasta como estaba nevando en Jerusalén, ¿no es cierto? Eso está pasando hoy, va a seguir pasando, y estaba pasando cuando David estaba con las ovejas por ahí, ¿me entiendes? Hay deslaves, hay hielo, rocas que se caen, incluso malezas que son nocivas, pastos que son nocivos, malezas que son nocivas para las ovejas. Amén de que también alguien quisiera envenenar y tirar algo, porque de hecho que se hacía, ¿no es cierto? Por eso siempre estaban cuidando los pozos en Israel, ¿no es cierto?, para que no se envenenara, porque hoy hablamos de las armas químicas, pero en la antigüedad también se hacía eso. Se ponía, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la Biblia aparece cuando se ponían sal en los terrenos para que no prosperara, o se tiraban aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ejércitos decían, bueno, aquí vamos a producir un caos, por ejemplo, cuando hablamos del caos en cuanto al clima, también se hacía. Por eso dice, tú cuando vayas a la guerra, dice a Moisés, no cortes los árboles. También podría ser metafórico en algún caso, pues ya no sé el tema de todo lo que es árbol, ¿no? Pero, porque es bien interesante. Pero, por ejemplo, veo cuando aquí se talan los bosques, veo cómo se cambian los climas, los microclimas, ya no se produce un buen drenaje, cambia en cuanto a la emanación de oxígeno y la recepción de hidróxido,
Y entonces todo eso cambia, pero no es de ahora. Ya acá en la Biblia hace 3000 años se te decía: ten cuidado, Moisés, con lo que vas a hacer. En la antigüedad, cuando se quería hacer una maldad, se envenenaban los pozos, se ponía incluso, ¿vio? Porque lo vamos a platicar seguramente, llegamos. ¿Vio cuando el Señor habla del trigo y la cizaña? ¿Pero por qué está diciendo eso? Porque había gente que plantaba, no solamente Satanás, había gente que plantaba cizaña en el terreno. ¿De acuerdo? En la India, por ejemplo, hay un dicho: cuando alguien le tiene odio al otro, en una parte de la India, por ejemplo, yo leí en un libro, que es gigante la India, decía: te voy a sembrar cizaña en tu terreno para hacerle un mal. Y esto viene de la antigüedad. El derecho romano, que hoy se sigue estudiando, el derecho romano estaba muy contemplada como muy riguroso, ¿no es cierto?, las personas que sembraban cizaña en el terreno del otro. Porque ¿me entiendes? Así se sembraba la cizaña para estropear el terreno del otro. Eso sigue estando, y también con otras plantas que podían hacer mal, por supuesto, a las ovejas. Y entonces, por eso la parábola también del trigo y la cizaña, porque la gente lo sabía muy bien. Eso de la India viene de la época bíblica, a lo mejor es anterior, ¿no es cierto?, o por lo menos de la época de hace 2000 años, y en el derecho romano es mucho anterior también a Yeshua, y ya estaba contemplado de que la gente, para hacer maldad, ¿no es cierto?, que sembraba cizaña como si fuera un arma química. Ahora hoy tiramos, no sé, el antrax, tiramos por malos que somos, el ser humano en líneas generales, el Señor dice, y tiran esto, aquello, lo otro, gases tóxicos, venenosos, y antes tiraban en el agua cosas para estropearla, en los pastos, ¿no es cierto?, por ejemplo la sal, o alguna otra cosa para que los animales se enfermaran o se murieran directamente, y también lo de la cizaña. Por eso cuando dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, el pastor tiene que ir previendo un montón de cosas, prestando mucha atención con todo el entorno que rodeaba a eso, tanto al pastor como a las ovejas, ¿sí?, para que no le pasara nada a sus ovejas. Y entonces el pastor tenía que conocer muy bien todos los enemigos, llamémoslo así, o angustiadores, ¿no es cierto?, como dice el Tito. Tiene varias traducciones esa palabra, pero todo habla eso de algo que me está afligiendo, que me está acosando, ¿no es cierto? Y entonces el pastor tiene que ser muy conocedor de todo el entorno que lo rodea geográfico, de los pastos que fuesen buenos, precisos para las ovejas, y también de los climas, ¿no? Porque a veces, incluso aquí en México, el clima varía mucho, a veces en algunas regiones, ¿no es cierto? De repente, no sé, la vez pasada estábamos fuera de la ciudad aquí, y bueno, estaba el día caluroso, y en un momento determinado cambió el clima bruscamente a determinada hora, como suele cambiar en determinados lugares, ¿no es cierto? Y viene un viento y tú dices: ¿pero de dónde viene este viento? Y hasta ese momento había sido un momento apacible, un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si dice que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, el pastor sabe de los angustiadores, pero la oveja también lo ve, y si no lo ve, lo presiente. ¿Sí? Es bien interesante lo que son los animales, o son bien interesantes los animales en cuanto a los cuidados que tienen que tener, ¿no? Si ustedes se fijan, los animales tienen un sentido que no es instinto animal, porque yo creo que no es instinto animal, pero es una forma de definirlo, tal vez, no sé cómo lo harán en veterinaria o en biología, todo. Pero para mí no es el instinto animal, sino es una sabiduría de Dios directamente en la creación para con los animales. Si no, no podrían directamente sobrevivir, ¿no es cierto? El que ha tenido animales se da cuenta, ¿no es cierto?, cómo están habituados a comer determinadas cosas. Cuando sienten algo, ¿no es cierto?, que les puede hacer mal a su organismo, vio que empiezan a dar vueltas, incluso a veces cuando le dan algo nuevo de comer, empiezan a dar vueltas. Vio, por ejemplo, vamos a poner un caso, aunque no le hace mal a su organismo. Usted tiene, por ejemplo, un animalito que le tiene que dar un antibiótico, ¿no? Y se lo mete adentro de la carne, digo, porque a mí me pasaba también. Se comía todos los pedacitos, menos el pedacito de carne que tenía el antibiótico adentro. Y eso que estaba metido adentro, lo frotábamos con la carne para que no quedaran olores en la superficie de la carne, lo metíamos bien adentro, ¿no es cierto?
Y siempre, después cuando terminaba de dejar el pedacito y me miraba, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿O no le pasa eso con los animales? ¿Cómo es que se da cuenta de que hay algo que, si bien no le va a hacer mal, es algo que le resulta desagradable para su organismo, ¿no? Yo lo vi con varios animalitos que he tenido y ustedes también. Entonces, existen esas situaciones, ¿no es cierto?, que tenemos que estar pendientes para estar alertas si puede haber algo, que en este caso era bueno, pero para el animalito no era tan así. ¿De acuerdo? No era tan así. Y entonces son bien listos, realmente yo quedaba sorprendido, bien listos para detectar cualquier otra cosa, ¿no? Incluso más, por ejemplo, le pone alguna comida y tiene varias cositas, le va a comer los pedacitos que le gustan y lo otro lo va dejando. Tienen un olfato muy especial, un sentido muy particular para detectar eso. Y entonces, nosotros, porque eso es metafórico también, ¿no?, y nos alerta, dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unge mi cabeza con aceite. Es decir, el Señor prepara un camino, me advierte de los angustiadores y me unge. Entonces, cuando uno estudia, ¿no es cierto?, de los angustiadores, que es conocer a los enemigos que uno tiene en este mundo, no solamente el enemigo que siempre vemos desde el lado de afuera, ¿no? Si a veces el enemigo nuestro, ¿no es cierto?, es el hermano de la congregación, el vecino, un compañero de trabajo, un familiar, y a veces no es tan así, ¿no es cierto? Los enemigos pueden andar por otro lado, ¿no es cierto? Si somos egoístas tenemos un enemigo acá adentro, y si somos envidiosos y ambiciosos tenemos enemigos adentro, ¿no es cierto? Y si somos, no sé, injustos, y somos calumniadores, y somos metiches, tenemos enemigos, ¿no es cierto? Si somos deshonestos tenemos enemigos adentro, ¿no es cierto? Si actuamos de una u otra manera, son los enemigos. Por eso uno lo tiene que ver, tratar de aterrizar el pasaje, de pedir pistas para ver si podemos entender más el pasaje. Entonces, y lo que dice la Escritura. Y entonces dice, son todos pasajes que ustedes conocen, pero los tengo que leer. Entonces, la Biblia habla de que están esos angustiadores, aquellas situaciones que pueden afligir nuestras vidas, nuestra alma, a punto de destruirnos a veces, directamente destruirnos. A veces puede pasar que uno sea creyente y pasar, no sé, 20, 30 años como creyente, o mucho más, 40, y estar, ¿no es cierto?, batallando y luchando con ciertas cosas que tendrían que estar superadas. No quiere decir que no vamos a tener cosas, pero sí, hay veces que tenemos que tener ciertas áreas de nuestra vida donde vayamos superando ciertas situaciones que nos hacen daño, ¿no?, y que hacemos daño a los demás. Entonces, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 6, ¿por qué a veces estas situaciones donde hay angustiadores, ¿no es cierto?, no podemos superarlas? Porque muchas veces nos vencen, porque pueden ser muchas. Se me ocurre que tenemos varias, y uno trata de ver por qué. De todo lo que yo he tomado, muchas veces, a veces encontré uno o dos, y otras veces de un mismo tema encontré 20, ¿no? Entonces, me elegía uno para que podamos compartir. No perdamos de vista ese tema de aderezar mesa, preparar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, porque me va a tener que ungir, ¿no es cierto?, para darme fuerzas como búfalo, como dice allí, me va a ungir para ser victorioso, me va a ungir para que pierda el temor, etc. Y entonces, en Jueces capítulo 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, y Adonai los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció. Esta, como usted sabe, es la historia de Gedeón. Simplemente, entre comillas, simplemente, porque no vamos a estudiar a Gedeón, pero, por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, podremos no ganar una batalla, ¿no es
cierto?, cuando tenemos angustiadores, de hecho que acá les estaba pasando, simplemente porque dice acá, hicieron lo malo delante del Señor. Si nosotros hacemos lo malo delante del Señor, tenemos enemigos. Puede ser de afuera y de adentro, puede ser de un lado o del otro, pero tenemos enemigos. Dice, hicieron lo malo delante del Señor, el Señor lo entregó en manos de Madián. Quiere decir que si nosotros no tenemos una vida como creyente de victoria, no estoy hablando como a veces se suele decir, ¿no es cierto? Usted va a tener, poseer, adquirir, va a ser reconocido. No, porque también la unción, dice, usted va a tener unción para tal cosa. Cuando uno lee lo de la unción en la Biblia, 1, 2, 3, 4, 5 habla de lo que siempre estamos escuchando. Todas las demás veces que aparece la unción no tiene nada que ver con lo que escuchamos. Les puedo asegurar, y me busqué muchísima de la unción. La unción habla de otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, de repente las personas pueden estar muy, no sé, efusivas en un sentido ritual, lo cual no está mal, cuando es la parte del culto, de un servicio, está muy bien, y eso, ¿sí?, es parte de la vida espiritual, pero no necesariamente significa que la persona esté ungida para eso. Que sí está ungida la persona que está en ese espíritu, pero también que es una persona justa, honesta, respetuosa, leal, fiel, que no es, ¿me entiende? Porque de repente estamos ungidos para estar en un acto ritual de culto, con efusividad, ¿no es cierto?, con muchas cosas, y vamos a decir, para que el mundo sepa, y se lo decimos, creo que eso nos gritamos entre nosotros, así seamos 10.000 en una reunión de esas confraternidades, para que el mundo sepa, mire, el mundo, por más que levantemos la mano, al mundo le importa muy poco que levantemos la mano, al mundo lo que le tenemos que mostrar, como dice la Escritura y el Nuevo Testamento lo habla, de que seamos personas justas, leales, comprometidas, honestas, decentes, altruistas, generosas. La gente va a ver eso. Si usted canta bonito, no canta bonito, y si usted levanta la mano, y me parece perfecto, y si usted quiere hincar, se hinca, y si quiere cerrar los ojos, los cierra, y cuando los abre, pero acá la unción no pasa por ese lado. ¿Me entiende? No pasa realmente por ese lado. Entonces la unción bíblicamente pasa por otro entorno y otras situaciones que hacen que la persona tenga una transformación, ¿no es cierto? Por ejemplo, probablemente lleguemos, estoy seguro que sí, que es bien interesante, ¿no? La traducción está bien. Cuando Samuel encuentra, bajo el pedido de Dios, encuentra a Saúl, ¿no es cierto?, le da unas indicaciones, entonces habla, pues lo lleva a la redonda, ¿no es cierto?, y le unge con aceite. Y entonces, en un momento determinado, le dice, bueno, y tú vas a hacer esto, porque él ya lo había ungido en unos versos más atrás, por así decirlo, versos para nosotros, un tiempito más atrás, un rato, porque estaban juntos. Y entonces le sigue platicando lo que Dios le había dicho y lo que tenía que hacer. Y entonces dice, mira Saúl, a partir de ahora, usted por ejemplo esa traducción está perfecta, vas a ser mudado en otro hombre. ¿Me entiendes? Es decir, ahora que te unjo, ya no eres la misma persona. Dice, tú eres la palabra, no sé, es una palabra que se puede traducir como mudar, transformar, convertir, se usa para muchas cosas. Esa palabra, muchísimas, como por ejemplo cuando dice cambiaré tu lamento en baile, y así muchas cosas. Alguna me noté por ahí, se la buscaré. ¿Me entiende? Transformaré tu lamento en baile, cambiaré tu lamento en baile, mudaré tu lamento en baile, la misma que se usa cuando dice, aunque dice cambiaré tu lamento en baile, ¿no? Bueno, pero la palabra mudar, que dice ahí en muchas traducciones, esa palabra mudar es la misma palabra para eso, se usa en muchos pasajes, ¿no es cierto? En Deuteronomio también, o está en varios pasajes, en muchos. Y dice, a partir de ahora te conviertes en otro hombre, en otra persona, ¿sí? Entonces quiere decir que la unción implica no solamente la parte del servicio, la parte de una reunión, sea la confesión que uno dice. ¿Qué persona? Dice, si por ejemplo una persona que tiene cierto carisma, ¿no sé? Dice, bueno, qué ungido que está. No necesariamente, puede tener carisma, pero no está ungido. ¿Sí? Se confunden mucho, dicen, qué siervo tan carismático, ¿no? Bueno, una cosa es ser carismático, y ahora no voy a meter en la etimología, porque si no voy a estar media hora con eso, pero me gusta todo eso.
tantito, por eso digo, no sé si están aquí las cosas, pero me decían, sí, porque usted sabe que hay un cabalista famoso, ¿no? Bueno, ahí dice alguien un contrasentido y como yo lo mencioné varias veces. No puede haber cabalista famoso. O si es cabalista o si es famoso. Si es cabalista no puede ser tildado de famoso, porque el ser cabalista, en el sentido completo de la palabra, ¿no es cierto? No lo que entendemos de Kabbalah, ese pseudo Kabbalah, una persona que practica el misticismo judío en profundidad, es una persona sumisa, es una persona recatada, es una persona prudente, es una persona que no va a estar en el estrellato, jamás. Entonces no se puede decir, va a venir un cabalista famoso. Miren, cuando pasa eso, ¿no? Lo que dice la persona, no me presenten más así. Claro, porque es contradicción a el propósito con el cual la persona está investida para eso. Es un ejemplo. Entonces uno tiene que saber, ¿no? A veces uno lee la unción, ¿no? Entonces, lo primero que por lo cual, evidentemente habla de que algo pasa con el ungimiento, ¿sí? Y eso que pasó con Saúl también. Lo que pasa con el ungimiento es que dice, hicieron lo malo delante del Señor, si hacemos lo malo. En realidad lo malo aquí abarca una forma de vida total, ¿no es cierto? Hacer todo no sé si todo lo contrario, pero por lo menos no obedecer algo, y si no obedecemos a Dios, hacemos lo contrario a lo que dice, así que sí corresponde decir todo lo contrario a lo que Dios nos manda, ¿no? Entonces, hicieron lo malo, todo lo contrario hicimos a lo que Dios nos mandó. Entonces, no somos triunfantes porque hacemos lo malo, punto. Acá no es cuestión de, no sé, de estudiar la teología sistemática, ni de estudiar, no sé, todos los grandes maestros de la antigüedad, sea de qué la confesión que fuese. Acá se hace lo malo y Dios dice, se entrega en manos del enemigo. Aunque le parezca mentira. Y sencillamente hacer lo malo. Ahí mismo, en el verso 6, es la historia de nuestro antepasado Gedeón, ¿no es cierto? Entonces, el verso 10 dice, y yo os dije, dice el Señor, yo soy Adonai, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Este temer no solamente es de temer de miedo, aunque siempre se utiliza para eso también, pero aquí el temer es reverenciar, honrar, ¿no es cierto? O tener pavor por eso. Entonces, si tenemos que tener pavor de que es preferible vivir, estar delante del Dios, ¿no es cierto?, creador y el Dios todopoderoso, que estar temiendo a los dioses ajenos. Entonces dice, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Adonai y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abiserit, y su hijo Gedeón estaba allí trabajando con el trigo. Rápidamente, dos cosas. Aquí. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no es cierto? Y unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Si mi copa está rebosando es porque estoy en victoria y él me ungió con aceite, pero había angustiadores que vencer. Entonces hay que conocer al enemigo. Perfecto. Aquí, ¿por qué no podemos ser victoriosos, no? Primero, porque hacemos lo malo delante del Señor. Todo lo malo, ¿sí? Y dice, porque no habemos obedecido a su voz. No obedecemos. Algunos se puede así como escuchar. Aquí la palabra obedecer creo que es la misma para llamar. Cuando decimos llamar es la misma. Oír, obedecer. Acatar, asumir un compromiso. Creo que es la misma palabra. Pero dice, hicieron lo malo delante del Señor y por eso no se puede triunfar, ¿sí? Y se va a estar en derrota. Se va a estar en derrota si no obedecemos, ¿sí? Por eso hay angustiadores que van a estar allí, siempre van a estar, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se hace lo malo y por qué no obedecieron? Y porque tenían intereses personales. Tal vez les convenía no respetar ciertas leyes. Por ejemplo, en aquel entonces, bueno, sí, permanentemente había que obedecer todo lo que era la tierra y el sembrado, y esto, aquello, lo otro. Por ejemplo, la otra sería no obedecer a los padres, tener una balanza falsa, a todo lo que dice la Escritura. Tenemos balanza falsa, somos deshonestos. Eso es una forma para decir somos deshonestos, somos desleales, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, ¿no es cierto?,
por no escuchar y obedecer la palabra del Señor. Bien. Ok. No obedezco. Primero decías, hago todo lo malo, y luego no obedezco. Bien. A veces obedecemos a medias. Lo voy a tocar luego, pero en otro pasaje. En Primera de Samuel, ¿me están siguiendo, no? Voy a, como ustedes lo conocen, estos pasajes y la historia, lo que sigue, lo anterior. O sea, en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Verso 3. Acá era la comisión de Dios a través de Samuel encomendada a Saúl de que destruyera a los amalecitas. El pasaje es fuerte, pero también tiene su explicación, aunque no vamos a analizar el pasaje completo aquí, porque lo que vamos a ver nos importa cierta expresión, cierta situación. Dice, ve, 15:3 de 1 Samuel, ve, le dice Samuel a Saúl, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sí? Ese es el verso 3. Aquí, por ejemplo, si yo voy a anotar algunas cosas, pero cuando habla de todo lo que tiene, ¿no es cierto? Es toda carne. No te apiades de él es no consentir con lo que es carnal. De dar muerte a hombres, el hombre es la vieja naturaleza, mujeres es el matriarcado. Hay un montón de cosas, ¿me entiende? Cuando habla cada pasaje tiene una situación espiritual que en el judaísmo se estudia, ¿no? Porque de repente está lo literal, pero también está, cuando confrontamos el pasaje, en un sentido espiritual. Cuando dice a los bueyes, ovejas, camellos y asnos, está hablando del amor a las cosas materiales. Cuando incluso habla de niños de pecho, es una forma de decir los impulsos del corazón. ¿Me entienden? Entonces, todo tiene, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que aprender. Porque entonces siempre hablamos de qué crueldad, qué hecho el otro, pero no captamos muy bien el pasaje. La idea era de, acuérdense lo que era Amalek. Amalek, ¿se acuerdan lo que era? Pueblo que devora. Pueblo, Balak dice pueblo que devora, pueblo que tritura, pueblo que desmenuza, pueblo que trilla. ¿Sí? Ese es el nombre de este hombre que era original de los amalecitas, que en definitiva era un nieto extramatrimonial de Saúl, ¿no es cierto? Y ahí viene toda la genealogía de algo que no correspondía a tener relación con el pueblo de Dios. Así como, por ejemplo, Dios prohíbe, no sé, el yugo desigual y un montón de cosas, ¿no es cierto? Aquí está hablando de que hay algo que viene de un parentesco lejano mío, pero que no tiene que ser para nada o estar para nada unido a mí. Y entonces, en el verso 9, acá tenía que haber una destrucción total. Y en el verso 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vemos aquí, rápidamente, la orden era destruir todo. Saúl obedeció pero a media. Por un lado, podemos hacer, cuando hacemos todo lo malo, como en el pasaje anterior, ya hacemos todo lo malo. Y en el otro pasaje, ¿no es cierto?, es por no escuchar y obedecer la voz de Dios, correcto. Pero era todo lo malo. Aquí Saúl obedeció a media. Y obedecer a media, si bien no es todo lo malo, para Dios también significa todo lo malo. Entonces se obedeció a medias. Muchas veces decimos, bueno, hicimos esto pero no hicimos aquello. Bueno, está bien esto y aquello. Miren, yo una vez se lo conté, no sé si públicamente o personalmente, pero sé que lo conté. Nosotros en Argentina vivíamos en una provincia muy lejos de Buenos Aires, unos 1000 kilómetros. Bueno, entonces, un día estábamos yendo a la casa de unos amigos y había una camioneta muy bonita y había una gitana. Sin despreciar a los gitanos, podría haber sido otra persona, pero en este caso una gitana. Hay mucha gente gitana. Si yo conocí, hasta le enseñamos a cantar en hebreo, ¿te acuerdas? Un montón de gitanos, estábamos en una carpa gigante, le enseñamos a cantar en hebreo, una cosa muy bonita, sí, muy bonita.
nosotros cantábamos en hebreo y salían a danzar, ¿no es cierto? Las gitanas, todas creyentes. Y bueno, muy bonito. Entonces, bueno, esta no la conocíamos. Bueno, entonces estaba al ladito de la casa de una amiga nuestra que era profesionista y justo iban ahí. Bueno, pero la chica estaba ahí en la camioneta. Y entonces vamos pasando por la calle y ya faltaban unos metros para llegar a la puerta de nuestros amigos. Y entonces me dice, ven, dice, entonces me acerqué. Y entonces me dice, ¿quiere que te lea la mano y la suerte en tu destino y todo eso? Digo, mira, no, yo soy creyente y ahí, bueno, ni dónde alcancé a terminar, dice, yo también soy creyente. De hecho, había muchos gitanos, muchísimos. Tenés a 2 ciudades donde estamos, muchísimos. Eran 2 ciudades cerca de unos 300.000 habitantes cada uno. Y entonces, le digo, pero entonces, ¿cómo es? Me dice, mira, hay que tener paciencia, dice, Dios quita las cosas de a poquito. ¿Me entiende? Es decir, tenía la conciencia, claro que sabía. Me imagino que estaría a lo mejor en alguno de los grupos que conocíamos todos allí. Y entonces, suena risueño porque en definitiva nos acordamos siempre como que nos suena risueño a nosotros, ¿no? Pero también tiene su honestidad, ¿no es cierto? Porque si yo soy creyente, todavía tengo esto, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces yo lo viví eso, hice una experiencia personal y a mí me sirvió mucho, por lo menos, eso que pudimos compartir y vivir ahí. Y entonces, Saúl también, en su momento dice, si usted se fija después, él perdona a Gad porque lo quiere ofrecer ya al sacrificio. Y después, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta como Saúl, esto de traer todo era como para catapultarse con una publicidad y de orgullo personal. Si usted era también por eso. Si usted es tremendo, ¿no? Y entonces después aparece Samuel y dice, ¿qué te estás haciendo aquí publicidad? Pero ahora. Entienda, se hace todo lo malo y no se escucha y se obedece la voz de Dios. En este caso se obedece, pero se obedece a media. Y esto es en parte, una de las situaciones por la cual Saúl va a ser desechado. Saúl va a ser desechado. Dios quiere que se cumpla su palabra, ¿me entiendes? Y Saúl va a ser desechado. Y si uno se pone a pensar, Saúl la confrontación con los amalecitas era súper conocida en el pueblo de Israel. Se tenía que destruir lo que antes no se pudo destruir cuando entraron las tribus, porque no podían destruir a los amalecitas, por distintos motivos. Pero porque muchas tribus no pudieron vencer a los distintos ciudades que estaban allí, no las pudieron vencer. Algunas tuvieron que ser asimiladas, otras ni siquiera las pudieron tocar. Acuérdense que Amalek fue el que le impidió, el primero que le iba a impedir el paso hacia la tierra prometida. ¿Se acuerda usted que dice, y había faltó el agua, ¿no es cierto? Usted conoce la historia, y en ese momento dice, apareció Amalek y atacó por la retaguardia. Y dice, bueno, yo voy a borrar de la memoria de esta tierra directamente de Amalek. Y entonces era primero un mandamiento que estaba, ¿no es cierto?, desde muy antaño, y ahora tenía que cumplirse a través de Dios mandando a Samuel, a Saúl a través de Samuel. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde viene también el tema, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si yo podemos matar a todos, decir, bueno, Saúl se entra en las ciudades que destruyó todo. Bueno, podría servir, pero no era el impacto humano que quería Saúl. Si Saúl, ¿se acuerdan cuando dice que tu palabra, ¿no es cierto? Voy a tomar tu palabra como despojo, ¿no es cierto? Esa es la palabra que se usa para botín de guerra. El botín de guerra era antes. Hoy también, el botín de guerra. Hoy es el petróleo. Uno tras otro. Se hacen las guerras por eso, algún día será por otra cosa. Pero básicamente las guerras que se hacen, ¿no?, es por el petróleo, se inventan las guerras para robarle a los países lo que tienen. Y entonces, es así. De una u otra manera, es así que no sé. A veces, ¿no ven? Siempre me pregunté por qué los ingleses se pudieron quedar en Sudáfrica, ¿no? Sí, pues, no había nada de nada, ¿no? Sí. Tenían las minas, piedras preciosas y el diamante, y otras cosas más, ¿no? Y este es un ejemplo. Siempre fue así. Ok. Y entonces, el impacto psicológico y el impacto para catapultar a Saúl
usted me hicieron un giro, pero miren lo que le está pasando. Entonces uno tiene, ¿no es cierto?, que ver por qué estaba pasando eso. Entonces dice, yo me llevo al rey y me llevo a toda la multitud de ganado y los ofrecemos en sacrificio y hacemos toda una ceremonia gigante y acá está el rey y hacemos tal o cual cosa y los animales, ¿no es cierto? Pero entonces, no solamente iba a estar ungido Saúl por Dios, sino que humanamente iba a tener un reconocimiento que lo quería usted decir, está mal. No digo que esté bien, estoy diciendo lo que está diciendo la Escritura, aunque no lo dice, subyace de ahí, más bien que surge de ahí. ¿Por qué lo va a traer? Y bueno, porque se está haciendo publicidad. Y traemos al rey aquí, miren, se trae al rey enarbolado, ¿no es cierto? En definitiva, y acá tenemos a Samuel dice, ¿quién es este? Y lo tritura, lo parte en pedazos Samuel, ¿sí? Entonces lo trae enarbolado ahí entre comillas, y vio cómo termina Saúl, con su cabeza colgado del asta de una lanza paseando por los filisteos. Él quería pasear al rey Agag y termina con la cabeza cortada paseándose, o paseándolo a él. Por eso a veces, ¿me está siguiendo? Estaba obedeciendo a medias. Y entonces, me está siguiendo la historia. A veces, yo cuando la Escritura dice, mira, así como tú actúas con los demás, se va a actuar contigo también, y en el Nuevo Testamento está también eso, y aparece más de una vez esa situación, en el Tanaj también aparece, y mire, Saúl termina así, ¿no? Dice, acá traigo al rey, ¿no es cierto? Y no sé cómo lo traería, pero no dice exactamente, pero lo trae, ¿no? Imagino que de alguna manera. Bueno, y también hay situaciones bien interesantes ahí, pero no están en los Midrashim, entonces en eso no nos metemos. Y entonces, pero bien interesante. Y entonces, se hace lo malo delante de Dios, caemos en manos del enemigo. No escuchamos y obedecemos la voz de Dios directamente, bueno, tenemos que estar escondiendo todo lo que tenemos. Vio que dice que ahí en Gedeón dice que a medida que se iba progresando, cultivando, cosechando el ganado, venía el enemigo estaba, ¿no es cierto?, el ejército de Oriente, los madianitas, los amalecitas, estaban allí y cada vez que había algo venían y se llevaban la cosecha. Y así es el diablo, siempre va a estar robando, ¿no es cierto?, toda la prosperidad, la bendición, y no solamente económica. De repente podemos tener una alegría, que dice, ay, ya estamos, nos terminaron aquí las cosas mal, y de repente viene algo que tenemos, o aflicción del cuerpo, aflicción del alma, o aflicción del espíritu. Y todo comenzó con que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si Israel hubiera conocido al verdadero Dios, y ellos que lo conocían, pero si lo hubiera obedecido, no le hubiera pasado lo que le quedó. Esto de hacer todo lo malo parece muchas veces, sobre todo en jueces. Y en otro lado también, pero sobre todo una secuencia de jueces. Bien. Ok. En Segunda de Reyes, capítulo 17. Ok. Segunda de Reyes, capítulo 17. Este pasaje, que es bien largo, no lo vamos a leer obviamente, pero alguna vez hemos platicado, es la instalación en gran parte, ¿no es cierto?, de cuando cae Samaria y se llevan el cautivo Israel, y luego viene la instalación de naciones en el Israel del norte, para que entendamos, estaba Judá y Benjamín en el sur, Israel que estaba en el norte, propiamente dicho. Y viene lo que eran los samaritanos, lo que se van a llamar los samaritanos. Y en el capítulo 17, verso 32. Temían a Adonai e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Es decir, en el Israel del norte, después de la caída de Samaria total, o Israel, ¿no es cierto?,
y se lleva cautiva a la élite del pueblo de Israel del norte, pero quedan bajo pueblo también de Israel, si no, te llevaron a todos, siempre pasa eso, ¿no es cierto? Y entonces, lo que hoy llamaríamos la fuga de cerebro, por así decirlo, que es la fuga de cerebro. No es tan así, pero es así. Se llevan artesanos, se llevan armeros, se llevan esto, aquello, fulano, y todo, pero dejan el pueblo que no le interesaba. Con ese pueblo, más las 5 naciones que van a poblar, ¿no es cierto? Los reyes asirios trajeron con 5 contingentes de 5 naciones que junto con el bajo pueblo van a dar origen a los samaritanos. ¿De acuerdo? Okay. Y entonces dice, temían a Adonai. En realidad nadie sabía lo que tenía que hacer. Por lo menos sabía que tenían que hacer. Por lo menos sabían hacer lo malo y eso sí lo sabían. Pero dice, temían a Adonai y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Adonai y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy, porque se está escribiendo hacia un futuro, se escribe en un tiempo posterior, pero también nos habla de hasta hoy. La escritura, es bien interesante. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Adonai, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Adonai a los hijos de Israel, al cual puso el nombre, a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. En definitiva, dice que estaban haciendo la costumbre de los antepasados. Es decir, está el bajo pueblo que también estaba pervertido. Acuérdense que si Israel del norte, lo que es Samaria, cayó, era porque en definitiva estaba pervertido. Por no cumplir los mandamientos de Dios, pero por toda la idolatría, ¿no es cierto?, que habían tenido, si uno estudia la historia de los reyes que muchas veces hemos visto. La idolatría era atroz, pero no del pueblo, sino del liderazgo de Israel del norte, ¿sí? ¿Se acuerdan que se habían separado de Israel del sur, para que nos entendamos? Y entonces se obedecían otros principios. Ustedes nunca se olviden que Jeroboam, que era un ministro de Salomón, estableció lugares reemplazando a Jerusalén y estableció sacerdotes que no eran sacerdotes, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso hace que el pueblo de Israel se desborde y no cumpla la palabra del Señor. Y Asiria, Asiria desmantela todo lo que es Israel del norte, queda el bajo pueblo, contingente de 5 naciones, los que adoraban a Adonai, los que adoraban a Sera, a cualquier otro dios, ¿sí? A Baal y a lo que fuese. Y entonces se seguía la costumbre de esos antepasados, la costumbre de las naciones en este caso. Miren, nunca vamos a poder vencer a esos enemigos, ¿no es cierto? De esa mesa de mí en presencia de mis angustiadores que tienen que ser vencidos. Pero si yo hago todo lo malo, no puedo vencer a esos angustiadores. Si yo no obedezco la palabra de Dios, no puedo vencer a esos que me afligen. Si yo obedezco a medias, también voy a ser derrotado. Si yo hago lo de las naciones, en vez de lo que dice la palabra de Dios, también. Y mire que se meten cosas, ¿no? En todo lo que es el pueblo de Israel. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso me imagino en el cristianismo, ¿no? En el cristianismo pues, hay gente que es fiel en todo aspecto, ¿no? Pero el cristianismo también puede meter de las suyas captando cosas de las naciones. ¿Están siguiendo entonces? Okay. Por hacer la costumbre de los antepasados a las cosas de las naciones. Entonces ya sé por qué hay cosas que me hacen, podríamos meter ejemplos de las naciones, pero vamos a poner un caso. Esto sí es muy preciso, muy puntual y ya se lo comenté muchas veces. ¿Se acuerdan que todo el mundo canta hippie urban? ¿Se acuerdan? Hasta en las iglesias cristianas se cantan los eventos y todo. Y entonces cuando uno analiza eso, ¿no es cierto?, y lo lleva a cómo surgió en el año 1835 en Alemania y que nace desde la época de Vespasiano, cuando informa al Senado de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? Hipp, ¿no es cierto?, viene de una
Hay un acróstico que Hierosolima con H es perdita, EP, era G, ¿no es cierto? Jerusalén está destruida, porque en latín, Jerusalén se dice Hierosolima. Por eso, si uno habla español, una persona que nace en Jerusalén se llama jerosolimitano, ¿no es cierto? Si uno lo quisiera decir en español, ¿okay? Porque viene del latín y en definitiva es una declinación. Entonces, un jerosolimitano, hierosolimitano, si no lo quisiese decir más en forma más antigua, ¿no es cierto? Y entonces de ahí viene Hip-Hip-Hip-Hurra, ¿no es cierto? Que es lo que Vespasiano comenta en el Senado, y el Senado, brindando la destrucción de Jerusalén, dice hurra. Y usted, como yo le decía, usted toma un diccionario, aunque sea muy bueno, y le va a decir hurra. Voz inglesa que significa vencimos. Mentira, bueno, en definitiva sí es eso. Pero esa palabra viene ya de los bárbaros, de la palabra hurra. ¿Qué significa eso? Pero no es una voz inglesa, ¿no? A veces nos apropiamos de las cosas, pero no es tan así. Ya lo toman los romanos y ya venía de otras épocas ancestrales. ¿Ok? Y entonces, si uno toma las cosas de las naciones, está bien, es una cosa muy puntual, demasiado precisa, pero así como puntual y demasiado precisa, el diablo es terriblemente astuto. Incluso, como dice Jesús, ¿no? A veces las cosas de Satanás actúan, ¿no es cierto?, con más sabiduría que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas tienen más picardía, ¿no es cierto?, para meter un montón de cosas, aunque tal vez la picardía la tengamos que tener y tengamos que tener honestidad y canalizar a través de eso, de la honestidad, ¿no es cierto? Pero los hijos de las tinieblas suelen ser más, a veces, en algunos casos, o tal vez pocos, pero más astuto que los hijos de la luz, ¿no? Porque Satanás fue terriblemente astuto. Millones de personas en las Olimpiadas, en los mundiales, en esto, aquello, en lo otro, ¡qué burra!, ¿no? Y solapadamente, surrepticiamente, ocultamente, se mueve, ¿no es cierto?, la mano del diablo diciendo que Jerusalén está derrotada. ¿Me entienden? Es bien interesante todo eso que viene solapado, que viene oculto. ¿Me entienden? Entonces sí están las costumbres de las naciones. A veces se meten las costumbres de las naciones y después quedan como diluidas, ¿no? Incluso en el judaísmo. Es bien interesante porque, como decíamos, Hanukkah, ¿no es cierto? Hanukkah no siempre se celebró así como se celebra hoy, ¿no es cierto? Y tampoco Purim. Tienen unas, por ejemplo, Purim tiene una relación, esa es la que tiene, ¿no? Yo sé que, bueno, en el judaísmo tenemos distintas opiniones, pero Purim tiene muchas características de la carnestolenga, ¿no es cierto? Sobre todo, que más venía de Italia, aunque está por otro lado también, ¿no es cierto? En lo que es el carnaval, ¿no es cierto? Que puede ser la festividad de la carne, como, bueno, no vamos a hablar de eso porque sería muy largo, pero algo sé de eso, o he estudiado, pero todo lo que es la festividad que se traduce en fiestas grotescas, ¿no es cierto?, de desenfreno, de liviandad, ¿no es cierto?, de alcohol, de juergas y un montón de cosas. Y entonces, todo eso se traslada y usted va a celebrar. Bueno, usted va a ver cómo muchas veces la gente celebra Purim, está bien, poniéndose disfraces, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hace de muchas maneras, se hacen hasta obras de teatro y música y danza, todo sin comida, más comida y más comida, está bien. Pero, usted va a ver, por ejemplo, que en el judaísmo, en la fiesta de Purim, sobre todo determinados grupos religiosos judíos, otros no, porque sí está bastante polarizado también eso, en gran parte, y algunos están por el medio, pero hay están polarizados. Dice, bueno, hoy podemos embriagarnos, hoy podemos, incluso, digamos que la gente puede tomar, pero hasta los niños, esto va a ver, de hecho me toca vivir eso, niños jovencitos, no sé, 12, 13, 14 años, que de tanto tomar ya están embriagados en Purim. Y entonces, a mí me cuesta ver ciertas cosas, incluso de joven, y es como que el mundo que nos rodea, ¿no es cierto?,
nos ha presionado tanto y más o menos tenemos que hacer igual que los demás, ¿no es cierto? Bueno, el carnaval se disfraza, nos disfrazamos. La fiesta de Purim originalmente era así. La fiesta de Purim originalmente la gente no se embriagaba de tal manera así, ¿me entiendes? Un ejemplo. Entonces, hay muchas cosas, muchísimas cosas. No le quiero incluso más. Si usted dice, bueno, la gente se casa, judíos y cristianos también se casan y está muy bien, que se casen, y entonces decimos, bueno, vamos a ir de luna de miel. Pero luna de miel es una cosa que viene del paganismo. ¿Entiendes? La luna de miel. Vamos, bueno, tirar arroz. El arroz es muy bueno, siempre en una casa tiene que estar la harina, el arroz, la miel, el vino, por lo menos un poquito para que venga la abundancia, y como nosotros teníamos. Pero también el tirar arroz, o por ejemplo, vio cuando los novios se van, que a veces hacen ruido, muchas veces se hacían ruido con cacerola, con los elementos que tenían hace 800 años, 1000 años fuese, y a ver que muchas veces se ponen en los carros unas citas con latitas, ¿no? Eso también viene del paganismo. Eso no surge de la Biblia. ¿Eso es para qué era, por ejemplo? Para ahuyentar los demonios y que dejen en paz el nuevo matrimonio. Y entonces, si yo le puedo contar, porque yo le empiezo a contar porque me gusta mucho esto, ¿no? Si le empiezo a contar todo lo que pasa en este mundo, en lo que vivimos, sí tenemos costumbre de las naciones, sí las tenemos. Pero podía contar docenas, no es el tema, voy a contar docenas y docenas y docenas porque pasé, créanme, muchos años buscando, así como me gusta en etimología, me gusta saber por qué se hace esto, por qué se hace aquello, por qué se hace lo otro. Lo mismo que acá cuando les conté, que acá en México se hace alabí, alabá, eso no es eso. Eso significa Alá, del Dios, Alá de los árabes. ¿Me entienden? No es alabí o alabá como si fuese un juego silábico de palabras como onomatopéyicos para decir algo, no. Esa es una expresión árabe de alabar, de búsqueda de Alá. Esa es la idea. No importa, ¿me entiende? Y tenemos un montón de cosas, están los cristianos, a lo mejor la gente judía de aquí también, la vieja. Claro. Y bueno, ¿me entiende? Pero es infinidad de esas, ¿me entiende? Infinidad. Nosotros nos meten cosas y nosotros las absorbemos, somos esponjas, así como los niños son esponjas, y nosotros somos tontos entonces. Si los niños son esponjas porque aprenden como esponjitas porque están muy bien, los niños aprenden que son fenómenos, ¿sí? Y entonces nosotros somos esponjas, pero la tonta. Porque nos meten cualquier cosa, no se nos ocurre a veces preguntar por qué hacer esto, por qué nos dice el otro, por qué cantamos lo de más allá. ¿Me entienden? Entonces, por hacer las costumbres de los demás también. De hecho, que acá está plagado de costumbres de los antepasados, plagado en el sentido de que parece ya una plaga. De hecho, que nos enseña mucho todas las situaciones que cuenta la palabra de Dios, de todo lo que absorbió el pueblo de Israel de los dioses paganos. Les muestro una en el Nuevo Pacto. Se la nombré recién, hace cuando le nombré lo de la cizaña. En Mateo 13, acá hay cosas bien interesantes en esto de la cizaña. Mateo 13, ¿no? A mí Mateo 13 me encanta, todo, de principio a fin, bueno, hasta donde terminan las palabras, bueno, en definitiva las palabras. Entonces, Mateo 13. Verso 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quién es?
y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vuelvo a decir, la cizaña, hasta donde yo estudié, y mire, acá hay una hermana que tiene su papá cerca de su padre, por allí su familia, ¿no? Entonces tenía que recoger los frijoles, pero tiene trigo y frijoles. ¿Por qué? En este caso es bueno, porque uno se aferra al otro, pero me decía que hay una época para sacarlo, ¿no es cierto?, para no destruir una cosa ni la otra. Nos trataba contando bien, yo no podía creer todo lo que me contaba, ¿no es cierto?, de esto. En este caso está el trigo y los frijoles, correcto, eso por un lado. Pero aquí es interesante, uno se apoya en el otro, ¿sí? El trigo y la cizaña, hasta donde yo leí, no leí cosas ¿no es cierto?, del tema específico de plantas, y decía bien interesante, cuando comienza no se distingue. Se distingue ya cuando ya es un poco más grande, ¿no es cierto? Entonces queda abrazada al trigo la cizaña. Pero aquí hay una cosa interesante que no se la voy a mostrar. La cizaña es una hierba que puede ser, bueno, la semilla es venenosa, puede causar tóxica, puede causar náuseas, vómitos, etc. Y tiene un sabor asqueroso y nauseabundo si no se lo pone en la boca. ¿De acuerdo? Y entonces, crecen juntos. Dice acá porque se pueden hablar mil cosas. Primero, si bien alguno dice, bueno, no hay que juzgar, sí pasa por ese lado de que no tenemos que juzgar a los demás. Aquí la idea, una de las ideas principales es que no podemos decir quién es realmente, ¿no es cierto?, el que es salvo, porque eso solamente lo sabe el Señor. Algunos dicen, bueno, no, una persona que ha sido un homicida, sí, delincuentes, tanto sean individuales como estos que son los déspotas de las naciones, que masacran naciones a lo largo de los siglos, ¿no? Y que la gente los loa, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo vaya a parar al reino de los cielos? Y que no lo sabía. ¿Qué podemos saber los últimos minutos de su vida, los últimos días de su vida, las últimas semanas de su vida, los últimos meses, o en cuánto fue? El tiempo que Dios sabe. ¿De acuerdo? Yo he tenido una experiencia así con gente que me llamó la atención, ¿no es cierto?, que podía ser creyente, ¿no?, después de haber actuado de tal o cual manera. Y entonces, la cizaña crece. Lo que crece y, bueno, crece junto al trigo, ¿sí? Quiere decir que la palabra que está contando quiere decir que el Señor, Dios mismo, ¿no es cierto?, porque siempre habla de su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Señor siembra su palabra, ¿no es cierto? Incluso más dice que la palabra viene como rocío, como lluvia, no solamente la siembra, sino la riega, etcétera, 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 ¿no es cierto? Okay. Como dice Pablo también, ¿no es cierto? Yo hablo de la palabra y el que le da el crecimiento es el Señor, y punto, ¿no? Digo para tener una soberbia nosotros, los predicadores, los maestros, los apóstoles, los grandes rabinos, y entonces, lo que sí sabemos es que siempre cuando surge la palabra, también surge la cizaña, ¿sí? Pero aquí, entonces, acuérdense lo que es la cizaña, ¿no? Bien interesante. En realidad, la palabra cizaña, hay una etimología que es, en realidad, una de las etimologías que viene de la palabra fornicación, ¿sí?, la palabra cizaña, así como lo tenemos. ¿Por qué? Porque se dice, viene del latín y del griego, una de las etimologías. ¿Por qué? Porque dice que desde el principio, con el pecado del hombre, ¿no es cierto?, las plantas y los animales empezaron a fornicar. ¿Me estás siguiendo? Y de ahí viene esa planta que es la cizaña específica. ¿Me estás siguiendo? Ahora no me acuerdo los nombres, voy a mostrar todos los nombres que tiene la cizaña, tanto en hebreo, en el griego, la raíz que tiene y la relación con la palabra fornicación que tiene de la raíz de sin, que es cizaña. ¿De acuerdo? Cosa tremenda. Se empezó a fornicar, se pecó a Adán y Eva, y a través de ahí hubo un caos en el mundo, ¿no? Es una cosa espiritual tremenda, y se trastocó el ganado, y
trastocó la vegetación, se trastocó todo y quedó la cizaña. Y entonces la cizaña creció. Pero a mí lo que me llamaron la atención muchas cosas, pero no vamos a hablar del pasaje específico. Dice mientras esto debe ser para después. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, usted se acuerda del pasaje, ¿no? Escucha, a ver si. Dice, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? A mí me llamó la atención esto. Y yo decía, ¿por qué? No voy a tomar esta cuestión que está agarrando. En cualquier campo en Israel, aquí, y va a estar la hierba mala, claro. Usted no ve cuando tiene plantitas, usted ve que tiene tierra en una planta, ¿no? En la casa está. Algo nos va a dar. Y vio que de repente sale un trébol, sale otra ramita que no tiene nada que ver, y sale otra y dice, pero está en la tierra. Y usted la vive sacando, mire, usted la saca, va a pasar 1 año, 2, 3, 4, 5 y va a seguir creciendo permanentemente, no me pregunte, no. Pero ahí está. Siempre aparece. En cualquier lugar, un trébol no es malo, pero siempre aparece eso, dice, Señor, hay cizaña en tu campo. ¿Sí? Pero eso me llamó la atención, porque en cualquier campo de Israel, en todos los campos, donde se siembra siempre hay hierba mala. Y aquí en México también. Si los siervos de este Señor le fueron a decir, mira que hay cizaña, lo que le llama la atención es que haya demasiada, porque si no hubiera demasiada, más bien que hay cizaña en mi campo. El pasaje está hablando de que a esta gente le llama la atención. ¿Qué siervo le va a decir al patrón que hay cizaña en el campo? Pero más bien que hay cizaña. Siempre hay plantitas que no están, si no sean cizaña, pero hay otro tipo de plantas que van creciendo al lado. Están algunas parásitas que a veces no perjudican, pero se alimentan, ¿no es cierto?, de esa. Y podría no perjudicar, en algunos casos no perjudica tanto, en otros sí. Pero ya la cizaña puede absorber, ¿sí?, a la otra planta, ¿ok? Y además, si se trilla igual, después la persona va a comer el trigo con la semilla va a ser un olor asqueroso, tremendo, y además tiene efectos, también hace, digamos, si uno macera la semilla con la cizaña, tiene efectos narcóticos, nauseabundos y vomitivos, etc. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces lo que le llama la atención a esta gente es que había demasiada. Acá no lo dice, pero sí le tiene que salir. Le dice, Señor, hay cizaña. Gracias por la noticia, más bien que hay. Pero si le avisa es porque había una cantidad de cizaña impresionante. Y siempre hay cizaña, pero hay una palabra antes, que es la que nos importa también. Dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Quiere decir que la gente estaba dormida. Por eso viene el enemigo y siembra la cizaña. Si no, no tendría por qué sembrar la cizaña. Y eso fue, es y será, pasó, está pasando y va a seguir permanentemente. Mientras dormía. ¿Cómo puede dormir hoy el hombre? Hoy el hombre porque duerme, porque tiene otros deseos y otras cosas. Aún siendo creyente, ¿no es cierto?, puede tener otras expectativas en su vida. A lo mejor está muy preocupado por una cosa o muy despreocupado por otra. Entonces, si uno está preocupado por una cosa y despreocupado por otra, está dormido porque está preocupado, está dormido porque está despreocupado, está dormido porque tiene expectativas así, está dormido. Y cuando uno está dormido, entonces dice que cuando dormía viene el enemigo y siembra la cizaña. Por eso le dice, orad y velad. Y lo que digo a vosotros, a los digo a todos, estén velando. ¿Ves cómo uno va asociando los pasajes y los asocia? ¿No es cierto? Y los va asociando y el estar dormido, como en el caso de hacer siempre hizo lo malo delante de los ojos del Señor. No obedeciste a mi voz cuando dije no temas a los dioses de los amorreos, porque se desobedece la voz. Se obedece a medias, como en el caso de Saúl, que obedeció una gran parte, en definitiva sí lo hizo, pero después buscó traer como trofeo, ¿no es cierto?, y levantar su estatus de rey vencedor, trayendo a Agar, trayendo a
conoce a esta gente. Por hacer la costumbre de los antepasados o por estar dormido impide que venzamos a los enemigos. Estamos dormidos y se siembra la cizaña. Se siembra la cizaña. Uno, bueno, podríamos seguir hablando, pero acuérdense de esto, ¿no? Cuando vienen los siervos y le dicen, hay cizaña. Y a mí se me pasó muchas veces eso, ¿verdad? Hay cizaña y cizaña. Pero después uno piensa y siempre hay cizaña. Siempre hay hierba mala. Mira, ¿por qué el famoso dicho que la hierba mala nunca muere? No es cuento, viene desde muy antiguo la idea esa. Por eso yo decía que en la India, ya me Fernando lo sé, decía, te voy a sembrar cizaña en tu cama si te quiero hacer mal. Que puede ser físico y también espiritual, sembrando, ¿no? También en el sentido espiritual. O en el derecho romano también está, hoy tendría que aplicarse de otra manera el derecho romano, ¿no? Con las maldades que hacen, ¿no? Todas las naciones de este mundo y las personas, si bien no son las naciones, los grupos terroristas armados de este mundo en el cual vivimos que hacen tanto mal, ¿no? En el libro de Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19. Creo que salimos del Salmo 23, a esas mesas delante de mi presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tiene que haber gozo, tiene que haber unción, como consecuencia de ello, porque vencimos a los enemigos, aunque por eso vencimos a los enemigos. Pero hay situaciones en esta vida que vivimos que no podemos vencer, a veces no podemos ganar ni una batalla, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 80? Cuando dice, hiciste venir una vid de Egipto, una vid, ¿se acuerdan? No me acuerdo muy literal, pero me acuerdo la idea y la paráfrasis, el sentimiento. Hiciste venir una vid de Egipto, extendió sus vástagos de un lado hasta el otro, dice, y creció, dice, y ahora, ¿por qué aportillaste, no es cierto, la planta que sembró tu mano? Dice, nos vence el fuego mortés y la bestia del campo nos devora. Es decir, el salmista del Salmo 80, creo que es. Así que es Salmo 80. Y entonces el salmista está diciendo, Señor, tú plantaste al pueblo de Israel como una vid que se extendió por toda la tierra de Israel, con etapas de victoria, de poder, y se extendió, dice, y ahora está aportillada. Aportillada es cuando un vallado, ¿no es cierto?, como un rey tiene un hueco por donde se filtra cualquier cosa. ¿Sí? Y entonces le dice, nos vence el puerco montés y la bestia del campo nos devora. Está diciendo, nos vence cualquiera que pasa por el camino. Cualquier situación para nosotros siempre es derrota. Si usted busca el Salmo 80 es tremendo. Es decir, cualquier situación que tengamos que enfrentarse es una derrota para nuestra vida. Está ahí en el Salmo 80. Entonces, se habla de vencer a los enemigos, y a Israel le pasaba eso por haber transgredido la palabra de Dios. Y entonces, en relación a eso, en Lucas capítulo 19, verso 42, creo que de ahí se puede marcar con facilidad. Esto es cuando Yeshua entra en Jerusalén, pero el Señor viene, obviamente, hablando su mensaje, presentándose con credenciales del Mesías prometido, haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, que era como para que la gente creyera, porque también va en lo espiritual, ¿no es cierto? Acuérdense que los grandes milagros no salvan a nadie, no traen la salvación viene a través de la sangre, que eso es un milagro derramado por el Señor. Pero cuando vinieron los 4.000 y 5.000, cuando habla de 4.000 y de 5.000 está hablando de pueblo gentil y pueblo judío, ¿no? Porque son los números que los representan. Más allá de eso, el 4, el 40, el 400, el 4.000, el 5, el 50, el 500, el 5.000. Pero más allá de eso, cuando haces alimentación prodigiosa, cualquiera podría decir que toda esa gente, de hecho que a lo mejor había algunos que sí, pero en forma macro no. Cuando habla de toda esa gente que vio los grandes milagros, que se multiplicaron los panes, los peces, y la multitud comió, se sació y escuchaba y estaba deslumbrada, me imagino que estarían alborozados, ¿no es cierto? Allí, ¿no es cierto? Cualquiera puede pensar, bueno, Señor, estos son todos los salvos.
Y de hecho que los discípulos esgrimen algo parecido como diciendo, bueno, quédate aquí. Dice, no, ellos vienen por los panes y por los peces. Es decir, el gran milagro no necesariamente trae la salvación, es un medio para que podamos crecer. Pero no necesariamente es elemento fundamental para la salvación. Porque si fuera así, entonces todos hubieran sido salvos. Realmente. Bueno, entonces viene todo este tipo de temas en Lucas, bueno, no necesariamente pero sí todos los mensajes de Yeshua, ¿no? Y entonces, en el verso 42 diciendo, bueno, el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, si también, hablando hacia la ciudad, pero hablando de una forma como retórica a toda la gente que está alrededor de él, ¿no? Si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Voy a leer hasta el 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso viene enseñando, predicando y mostrando, como le decía, todo lo que era necesario bíblicamente para que el pueblo le conociese. De hecho, cada gente de Maús, cuando van, ¿no? Estos hombres judíos que van hacia el camino hacia la ciudad de Maús, ¿no es cierto?, tiene que abrirse el entendimiento a través, ¿no es cierto?, de la Torá, la profeta y los escritos. Porque la gente podía haber visto muchas cosas, pero no captaba lo que era la palabra, porque no todo el mundo tenía un conocimiento de ninguna bendición y necesitaba esclarecerse todo lo que dice las escrituras. Y entonces, aquí lo que les está diciendo, buscando el pasaje, está hablando con la gente y habla hacia Jerusalén, ¿no? Jerusalén, si tú conocieses el tiempo de tu visitación, mire, mejor que conozcamos el tiempo de nuestra visitación. Porque por no conocer el tiempo de la visitación, mira lo que dice, tú no conoces el tiempo de tu visitación, pero te advierto que te va a venir esto, mejor que conozcas y disciernas los tiempos. A veces, mire, no conseguimos ninguna victoria porque nunca conocemos el tiempo del Señor. Y un día como aquellas personas que están diciendo cuando busca una congregación, un lugar, no importa, donde fuera, ¿no es cierto? Y él dice, sí, porque el Señor me tiene que hablar y me pasé. Usted está esperando que el Señor le hable con voz audible, puede ser, que le hable con una señal, que le hable a través de una sensación espiritual, una seguridad, esa sensación de paz, de convicción de estar en un lugar determinado cuando se habla de congregación, y así de otras cosas, ¿no? O cuando no empieza por o de un trabajo, o no sé, o de una decisión, ¿no es cierto? De repente incluso la gente dice, si la gente se tiene, no sé, trasladar de ciudad, mudar, entonces dice, no, esto es del Señor, y de repente no es del Señor. O sea, este es el amor de mi vida, y después ¿qué amor de tu vida? ¿No? Claro, ahí es donde se viene toda la estantería abajo. Pero de repente, ¿por qué? Porque a veces nos falta conocimiento, nos falta asentar los sentimientos, meditar, reflexionar. De hecho, que equivocarnos vamos a equivocar muchas veces, ¿no? En todas las áreas. Pero eso no es para ser derrotados, sino para saber que en otro momento tenemos que recapacitar, ¿no es cierto? De repente usted conoce a una persona, por ejemplo, hablando de un noviazgo, esta es una chica bárbara, tiene mucho dinero, o viceversa, ¿no? Es insoportable, ¿no? Puede tener dinero. No, porque es muy preparado, pero hay tantos preparados que se van al infierno. Claro, muy preparado. Ay, qué simpático, qué simpático. Yo me divierto tanto, yo no quiero una novia más que me divierta. Lógico. Entonces, ¿me entiende? Y no sabemos discernir las cosas. Nos dejamos llevar por un montón de experiencias, ¿no es cierto? Y de cosas. Yo entiendo la diversión, es muy linda y tantas otras cosas, pero te digo porque he conocido muchas cosas de esto. Entonces, qué bárbaro esto, qué bárbaro esto, qué simpático, pero está bien, puede ser simpático y deshonesto, simpático y golpeador, ¿no? ¿Qué tiene que ver?
Mi abuela siempre me decía, acá se conoce igual, ¿no es cierto? Candelica de la calle es purina de la casa, ¿no? Entonces pasa. Y entonces uno se deja llevar por un montón de cosas. Y entonces, aquí habla de discernir los tiempos. Vamos a tratar de concluirlo. Acuérdense que ya continuaré la próxima montaña. Tengo un montón de estos temas aquí con esto para llegar a eso de la unción, ¿no? Dice que Jerusalén y la gente que lo rodeaba, porque él les había hablado con fariseos y saduceos, y le dice, ustedes conocen cuando el viento viene de allá, vienen para el otro lado, pero no saben discernir el tiempo espiritual. ¿Se acuerdan cuando dice, ustedes conocen el tiempo los arrebó, ahora se me fue el pasaje? ¿No es cierto? Dice, pero ustedes no disciernen el tiempo espiritual, me pueden hablar un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero no conocen el tiempo. Es cierto, mucha gente puede conocer espíritu, no sé, de los más recónditos pasajes, hablando de teología, de esto, de aquello, de lo otro, y entonces les dice, sí, porque lo demás de allá, pero el tiempo espiritual no lo conoce. Miren, te lo muestro rápido, la gente viene interesante. En Primera de Crónicas, capítulo 2, dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Entonces, yo un día me había compartido esto. David comienza a formar un pueblo y un ejército y en Siclag, así como cuando el Adulam, ¿no? Empieza a formar un ejército y se empiezan a agregar gentes de distintos grupos de las tribus de Israel, ¿no es cierto?, para con David. Y entonces, por ejemplo, van, bueno, esto sigue naturalmente, ¿no? Los hermanos de Saúl y de papá, de los hermanos de Saúl de Benjamín, un montón de gente. Esta gente era bien delicada porque estos podían ser traidores para con David y además tenían que tener la seguridad de la unción de David, ¿no es cierto?, para formar parte del pueblo que estaba formando David, porque David podía pensar que podía ser espía y Saúl lo podía mandar a matar. Así que tenían mucha seguridad esta gente que se pasaba con David, ¿no es cierto?, de que David era, ¿no es cierto?, su protector. Bien, luego viene la gente de Gad, que dice, con rostros de leones eran ligeros como gacelas sobre las montañas. No me puedo tener, pero se lo muestro. En el verso 10, 8. 16. También los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Bueno, también van los de Zabulón, que eran hombres muy preparados para la guerra, eran hombres dispuestos a guerrear, hombres de punta, ¿no? Esos aguerridos. Bueno, también van los que, bueno, tienen bienes. Pero en el verso 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Isaacar era un hijo de Lea. Isaacar, Isahar, esta S no se pronuncia, pero está, porque si no sería Isahar. Es Isahar, esta no se pronuncia, pero está en la Biblia en el nombre. Bien. Esta palabra que es la que da, ¿no es cierto?, que significa, originalmente viene la palabra alquiler, porque Lea le presta a sus siervas. Bien, como yo le presté a mi sierva a este hijo, dice, me ha recompensado, por eso le pongo Isahar. Isahar significa aquello que es lo recompensado. Se utiliza en Israel para la palabra alquiler también, ¿no es cierto?, recompensar, premio, se utiliza para salario, jornal, remuneración, etc. Bueno, eso es Isahar. Y entonces, significa, bueno, aquello que se recompensa, ¿cierto? Este Isahar, no importa el nombre, pero es bien interesante el nombre, es una recompensa, ¿no es cierto? Y se ha pagado exactamente como tengo acá.
¿Cómo está? Está en Génesis, no están las genealogías de este caso, ¿no? Génesis 30, de los hijos, dice... 30:18, dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, ¿cierto? Así es, por cuanto di a mi sierva mi marido. Acá hay un juego de palabras con este Zahar, ¿cierto? Aparece varias veces. Dice, entonces, me ha dado mi recompensa, así, por cuanto di a mi sierva mi marido, por eso llamamos su nombre Zahar. ¿Sí? Okay. Porque en definitiva la idea es como que alquiló, porque se utiliza para eso la palabra. Y en función de eso, bueno, ahora yo tengo una recompensa, y como tengo una recompensa por haber otorgado al siervo a mi marido, entonces yo a mí le pongo recompensa, aquello que es digno de recompensa, de premio, ¿me entiendes? Esta gente de Isahar eran los que eran entendidos en los tiempos, y como también está en el libro de Daniel, todos los que son entendidos que van a aflorar, a hacer como clarear, ¿no es cierto?, los entendidos. En Yeshua le dice, miren, ustedes pueden conocer muchas cosas, esto lo dicen los fariseos, ¿no? Como conocer los tiempos, pero no conocen, en este caso el pasaje que vimos en Lucas, no conocen el tiempo de la visitación, el tiempo preciso como para poder captar la palabra de Dios, el tiempo para decidir. Y entonces Israel también estaba formando su ejército y empieza a juntarse de gente, aquellos que eran aquellos que eran benjaminitas, que se acuerdan que manejaban la onda, que eran un fenómeno, ¿no es cierto?, que le pegaban un cabello, los de Gad, que eran como leones entre las montañas peleando, brincaban, ¿no? Lo de Zabulón, que dice que era la punta de guerra, es una expresión también ahí, algunos se traducen así, Zabulón era aguerrido, ¿no? Y se van juntando y dice, vinieron los de Isahar, que son los entendidos en los tiempos. Primero, 200 principales, que son los entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y que todos los israelitas avalaban lo que ellos decían, porque sabían cuándo había que hacer, cómo había que hacerlo y en qué tiempo había que hacer las cosas. ¿Entiendes? Cuando David forma su ejército, un grupo de ellos, ¿no es cierto?, que se le acerca y David los recibe, son los que eran entendidos en los tiempos. Personas que tenían predicamento delante de todos sus hermanos de Israel, que tenían sabiduría, conocimiento, que discernían las posibilidades, cómo hacer. Nosotros a veces hacemos las cosas a la aventura, no programamos ni nuestra vida ni nada y así nos va en la vida, ¿no? También no tenemos ni proyecto de vida. Es un poco a veces lo azaroso de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Por ejemplo, sin echar las tintas en el sentido, pero con fundamento y conocimiento. De repente nosotros decimos, bueno, la gente, no lo pienso así, o mucha gente o alguno, no, y otros tampoco, y la gran mayoría seguramente no, que bueno, todos quieren vivir el sueño americano, ¿sí? Estados Unidos es el país, ¿no es cierto? Es el único, creo que es el único país que tiene tantos asesinatos en las universidades y en la escuela hasta los kinder. Así que no estén tan seguros de que Estados Unidos lleva a su hijo a una escuela. Porque no hay país en el mundo ¿a dónde viene un país que se maten en las kinder, en la prepa, en la secundaria y en la universidad? No hay, hermano. Es Estados Unidos. Tienen muchas cosas, sí, tienen las grandes esto, aquello, lo otro, todo así, ¿no? Y aparte también hay una psicosis, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos al Rockefeller Center, que vivíamos ahí, toda mi vida me acuerdo desde joven, de chico, estaba para mí era el árbol que ponen, ¿cómo se llama? El árbol de Navidad es un árbol, que era un árbol normal. Lo traen con grúa, traen hasta banda. Entonces, el árbol que pusieron en el Zócalo es más grande que están en el Rockefeller Center. Yo estuve ahí. Entonces, usted cuando está en el extranjero, le venden los pececitos de colores y a veces no nos captamos ni en blanco ni en negro, ¿me entiende? Cierto, nos venden pececitos de colores. Y entonces nosotros captamos, ¿no es cierto?, todo lo que este mundo
y nos vende, ¿sí? Y no sabemos discernir los tiempos. De repente una persona dice, no, en el lugar donde voy a prosperar en Estados Unidos, sí, pero es el país probablemente uno de los países, probablemente, uno de los países que tenga más violencia. Me acuerdo un día que nosotros habíamos hecho que para todos lados, estábamos era Halloween, o alguna de estas fiestas. Nosotros vivíamos en Queens. Entonces ese día no me acuerdo que íbamos a la universidad. Entonces cuando salimos de la casa, íbamos para tomar el metro. Estaban patrulleros, estos equipos que son de policía científica, qué sé yo, de qué apartados. Pero primero pasamos por un jardín y ahí sí pudimos pasar, después tuvimos que bordear la banqueta. Y había un puerto, no lo vimos, estaba tapado. Entonces, ya casi llegando a la esquina, que eran poquitos metros, 10 metros, porque estaba casi en la esquina de la casa, pero un poquito más acá. Entonces, había un bulto. Ese bulto que había era la cabeza del cuerpo que estaba allí. En Halloween mataron a alguien ahí, le cercenaron la cabeza para hacer un ritual y pusieron la cabeza en la... ¿Me entiendes? Entonces, y eso lo vimos nosotros a 2 metros. Por ejemplo, sí, por tomar, digo, ¿por qué digo no? Y no es porque haya una animosidad especial conmigo. No, lo que digo es porque mucha gente dice el sueño americano, pero ¿el sueño americano de qué? Es decir, mire, eso puede pasar como en otros casos, ¿no? No sabemos discernir las cosas. No, a veces no sabemos discernir las cosas, no sabemos discernir. Los tiempos se refieren no a los tiempos de etapas, bueno, hay que hacer esto mañana, esto pasado. No, los tiempos es discernir las situaciones, discernir lo que corresponde, las situaciones que uno vive, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, no hay que mantener la prudencia. De repente alguien le dice, mira, tal persona me hizo tal cosa, no hay que decirle tal cosa, no hacerle un juicio. No, pero vamos a discernir los tiempos. ¿Por qué vamos a tal cosa? ¿Corresponde? ¿No corresponde? Tenemos que meditarlo. ¿Hay algo que se venga en contra? Discernir los tiempos. El rey Acab le dice a su profeta y al rey Joram del sur, cuando estaban en una reunión allí en el Israel del Norte, dice, mi profeta me dice que hay que tomar, que quiero tomar la ciudad de Ramón de Gadar, que estaba al noreste, ¿no es cierto?, que correspondía a Israel, pero estaba con una enemiga, y dice, mi profeta me dice que la vas a tomar, ¿no es cierto? Y viene Micaía cuando lo trae y dice, no. Primero dice que sí, después dice que no. Primero dice que sí para hacer una situación muy particular. ¿Me entiendes? Y entonces le dice, mira, no vayas. Dice, porque si tú vuelves vivo, en mi boca no hablo palabra de Dios. ¿Sí? Y vino muerto el hombre, y aparte disfrazado. Por eso a veces no sé de qué no podemos disfrazar, nosotros ya actuamos de esa manera delante del Señor, ¿no? ¿De qué se van a disfrazar mucho? Y mejor que no pongamos ningún disfraz delante de las cosas del Señor. Y entonces Micaías sabe discernir los tiempos. Esos profetas, si bien eran profetas que hablaban en el nombre de Adonai, no sabían discernir los tiempos. Esto lo tengo que tomar. No, y a lo mejor no. Sí, pero esto pertenecía. Pero no. Jeremías sabía discernir los tiempos. En un momento determinado, alguna situación caótica de la nación, Jeremías dice, bueno, entreguémonos en manos de los babilónicos. Él sabía discernir los tiempos y las sazones aún a riesgo de su propia vida, pero sabía que era de Dios. Y los demás dicen, no, vamos a destruirlos. No, ustedes no saben discernir los tiempos, eso lo pongo yo. Es una cosa grave. ¿Quién va a querer, israelita o mexicano, que venga otra nación y lo pase por encima? ¿No es cierto? Y entonces imagínense, dice, mire, vamos a entregarnos ahora en manos de los americanos, ¿no? ¿Me entienden? Es una situación muy complicada. Y eso pasaba. Por eso Jeremías le dicen traidor, le dicen mentiroso, hoy seríamos mentepatria. Hablar las cosas de Dios representa un sacrificio muy grande, un compromiso tremendo. Eso es lo que es. Y entonces, el no saber discernir los tiempos hace que perdamos cualquier batalla. Le dice, mira, yo lo que le dijo Lucas, le dice,
Ustedes no saben discernir el tiempo de su visitación, ¿no? Y si Dios nos habló hoy, nos habló ayer, nos va a hablar mañana, sepamos cuándo el Señor me está diciendo, bueno, hasta aquí la cosa es así, a partir de ahora no. A partir de ahora no. Para hacerla rápida y ya terminamos, hermano, eso lo hablaremos la próxima. Saúl en un momento determinado, David lo dice, Saúl muere. ¿No es cierto? Entonces David toma, ¿no es cierto?, un monte donde se hacía el sacrificio y dice, bueno, en este monte ya no va a haber ni rocío ni lluvia, ya no se ofrendará, no tal cosa, porque en un monte se ofrenda, tampoco se iba a ofrendar. Dice, porque murió Saúl, ¿no es cierto?, el escudo no ungido. Se pierde la batalla por no estar ungido, entonces. Una cosa tremenda. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Saúl antes? Aquí es bien complicado el pasaje, incluso en la traducción. Porque habla del escudo, el ungido, aunque Saúl habla de. Puede ser. Porque el escudo es magén, protector, y al morir Saúl, muere Saúl como escudo de su pueblo y que no está ungido, o el escudo de Saúl, ¿me entiende? Porque los escudos, ¿me está siguiendo? El pasaje bien bueno. Por ejemplo, si hablamos de ungimiento, los escudos, por lo general, muchos escudos eran de cuero muy bien tratados, pero para que tuviesen una durabilidad, una resistencia, ¿no es cierto?, para poder manejarse, había que, bueno, curtirlo muy bien y frotarlo con mucho aceite. ¿Sí? Habla de frotar aceite, se ungía, pues el escudo no ungía. Es un pasaje bien complicado, incluso gramaticalmente, como el sujeto, ¿no? Porque también Saúl era el escudo. Al morir Saúl, ya él no es el escudo, entre comillas, porque es así, protector, de hecho que es bien interesante el pasaje de historia, protector de Israel. ¿Sí? Miren, David sí que era un siervo que había crecido, con todo lo que le había hecho Saúl. ¿Sí? Cuando muere Saúl, todo lo que hizo Saúl, cuando muere Saúl, ¿sí?, David dice, en este monte no va a haber, donde había muerto, no va a haber ni lluvia, ni rocío, ni se van a hacer ofrendas. ¡Qué grandeza de David! Otro le ha dicho, gracias a Dios se murió el tipo que me persiguió siempre. Y a lo mejor lo hubiéramos sido nosotros, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta por lo que David ganaba la batalla y por lo que Saúl la perdió. Y en definitiva, ¿se acuerda que Saúl lo ungió con una redoma? Que no sé si los cazamoneros, creo que se lo dije, lo unge con el redoma de aceite, ¿sí? Y estaba ungido. Después le voy a mostrar una cosa bien interesante. Ungido, y a Saúl hablaba, y la boca de Dios hablaba a través de Saúl, ¿sí? Y Saúl, cuando ve la caída estrepitosa de Saúl, David dice, el escudo no ungido de Saúl. Perdió porque no tenía la unción. Y vio que la unción es distinta a lo que nos imaginamos en las congregaciones, ¿no? Yo le podría decir ahora, pero ahora no por el tiempo, pero de todos los pasajes que en relación de conocer al enemigo, por qué se pierde la batalla y cuando uno está ungido, qué es lo que pasa. Miren, normalmente cuando uno habla de unción, habla de ser famoso acá en este mundo que hablamos de las congregaciones. Y los pasajes que yo le voy a mostrar la próxima, si Dios quiere, casi con seguridad, no hablan de ser famoso. Pero la persona ungida es la que teme a Dios, la persona ungida es la que obedece, la persona ungida es la que triunfa, ¿no es cierto? No dice la persona ungida es la famosa. Ni la que tiene más dinero, ni la más rica, ni el más simpático. En serio. Incluso los dones, las capacidades, los talentos también. Los corintios tenían dones que no son producto de mi capacidad de recepción, sino por eso es un don, es una gracia que no lo tengo ni Dios me lo da. Y entonces, Pablo dice, ustedes tienen los dones, pero no les puedo hablar como espirituales porque soy carnal. Así que se puede tener un don y ser carnal y no espiritual.
Así que cuando ustedes vean que alguien ejerce un don, también tiene que tener mucho cuidado. Porque pues, Saúl, si usted lee los pasajes, cuando Saúl estaba peleando, ¿sí?, parecía que Saúl iba a ganar todo, ¿sí?, pero en un momento determinado, ¿sí?, si usted lee la historia, pierde. Y hay motivos por el cual pierde. ¿Sí? Por eso David le dice el escudo no ungido. Algo similar, para que usted se dé cuenta. ¿Se acuerda cuando Israel tenía que entrar a la tierra? Similar entre comillas. Cuando Israel tenía que entrar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Había un mandato y un tiempo de Dios de la visitación. Y entonces, en ese tiempo, bueno, ahora vienen los exploradores, bueno, teníamos que entrar. Y entonces el pueblo de Dios no entra por la negativa de 10 que alientan a otros a decirle que es imposible tomar la tierra. ¿Se acuerdan lo que se exploró de los Josué? Pero cuando en ese momento hay pesar y también tribulación en Israel producto de no haber entrado, el pueblo queda atemorizado y le dice al día siguiente: Moisés, queremos entrar, ¿no? Y Moisés le dice: no entremos ahora. Lo parafraseo: vamos a perder porque Dios no está con nosotros. Y entraron y hay una mortandad. Y entonces el pueblo vuelve y se van 38 años al desierto. Pero ¿qué otra vez que estaba pasando? Moisés le dijo: este es el tiempo para entrar. Pero si vienen los que nos desalientan y nos hacen perder el tiempo de la visitación de Dios y no discernimos el tiempo, ahora que vamos, en nuestra propia fuerza vamos a perder. Pero ayer me dijiste que sí, ayer era ayer, es el tiempo de la visitación. Hoy ya se perdió el tiempo. Por eso dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mejor que conozcamos a los enemigos, mejor que sepamos por qué no triunfamos en la batalla y que desenmascaremos a esos por qué no triunfamos, y mejor que sepamos discernir el tiempo de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida y por este nuevo día. Señor, levantamos nuestra oración al trono de la gracia, clamamos a tu presencia, levantamos, Señor, tu nombre en alto, nos postramos en nuestro corazón y pedimos perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados y de todo aquello por lo cual te hemos desagradado y deshonrado. Pedimos perdón, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, que albergamos en nuestro corazón y que pusimos en práctica, y que por esas razones, Señor, somos derrotados en nuestras vidas, en nuestro crecimiento y en nuestra madurez, Señor, que no da su fruto. Así como Israel, Señor, dijo en su momento: Señor, ¿por qué nos vence el puerco montés y la bestia del campo nos devora? Cuando tú sembraste una vid que se extendió por todo Israel y fructificó y prosperó, pero ahora está avasallada y aportillada, Señor, su vallado. Por eso también a veces nosotros, Señor, estamos aportillados en nuestro vallado, y ese aceite, Señor, de unción que tú nos quieres dar, Señor, se va por cualquier hueco y no fructifica en nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos, Señor, ser un recipiente útil, un recipiente sensible para recibir de tu aceite fresco, de la bendición, de tu cobertura, de cuidado y tu protección sobre nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros todo lo malo, Señor, desecha toda aquella cosa que a ti te desagrada, Señor, quita todo aquello por lo cual te hemos deshonrado, y que podamos, Señor, transitar en tus caminos, como dice tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Abre nuestro entendimiento, Señor, danos de tu shalom y al reposo que viene de lo alto, y que podamos tener el entendimiento, la claridad, el discernimiento, Señor, para discernir tu palabra, Señor, y para que nos amonestes y nos exhortes a través de tu palabra, y nosotros podamos, Señor, asimilarlo en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, nos exhorte, que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos fortalezca y nos dé, Señor, todo aquello que necesitamos para vencer todo aquello que se interpone en nuestro camino y que nos hace tropezar, que nos hace caer y que nos hace, Señor, perder
las batallas en esta vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice a mis hermanos, bendice cada vida, cada hermano, cada hermana y cada familia de aquellos que no pudieron venir hoy, Señor. Y en medio de tantas necesidades, Señor, personales y familiares de cada uno de los hermanos y la nuestra propia, Señor, que te apiades, que tengas grande misericordia, que nos des tu luz, tu shalom y reposo, y que nos abras fuentes y caminos de bendición, quitándonos trabas y piedras de tropiezo, y anulando, Señor, y avergonzando el poder del maligno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.